su cuaderno de notas o su tableta, su teléfono y pueda marcar ahí el libro de Juan capítulo 10. Vamos a estar estudiando un poco a profundidad la parábola del redil. El título del mensaje es ese: Jesús, el buen pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar gracias por este momento, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder fortalecer nuestra vida espiritual con tu palabra, Señor, Padre. Que esta palabra que tú has traído a mi corazón, Señor, yo pueda expresarla con claridad, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, entendidos, Señor, de lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra, amado Rey. Ayúdanos y guárdanos, Señor, en todo momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una parte pequeña de la Escritura en el libro de Juan, capítulo 10, verso 4, Nueva Versión Internacional, dice: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. Y para iniciar este mensaje, me acostumbré, quiero hacer como una dinámica. ¿Qué les parece? Como lo hicimos en el tiempo del mes pasado que estuvimos celebrando la familia, que trajeron algunas dinámicas. Entonces dije: Señor, quiero hacer algo diferente esta mañana para poder introducir este tema que es tan importante, para que todos podamos afinar la sintonía con el Señor. Y se trata de lo siguiente: esta dinámica se llama 2 verdades y una mentira. Y yo voy a ser el que voy a propiciar y voy a contar 3 historias de mi vida, cortitas, y ustedes van a discernir cuál de ellas es mentira y cuál 2 son verdades. Vamos a ver cómo nos va. Ok, número 1. Yo nací en Quepos. Nací en San José y pasé parte de mi vida en Quepos, escuela, colegio. Vine a la universidad y conocí aquí en San José a la que es hoy mi esposa, Paola Fonseca. Historia número 1. Número 2. Tengo 16 años de casado. Mi esposa se llama Paola. Tengo 2 hijos. El menor se llama Santiago. La mayor se llama Sofía. Y resulta que mi matrimonio ha sido un matrimonio de altos y de bajos, pero lo hemos logrado sostener gracias a la palabra de Dios. Número 3. Cierto día iba yo manejando mi vehículo y tengo mis manos libres y suena mi teléfono. Y contesto yo y era una mujer, era mi esposa. Y yo lo contesto, le digo: ¿aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Soy yo. ¿Cómo yo? ¿Y quién es usted? Pues su esposa. ¿Cuál esposa? Soy Paola. Ah, Paola. Ah, mi esposa. Ah, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Esa es la parte donde ella llama y yo no reconocí su voz. Punto final. De las 3 historias, a ver, ¿cuáles son verdad y cuál es la que no es la verdad? Rápidamente. Ah. Ajá. Ok, ¿todos están de acuerdo? La última es falsa. Solo 2 es verdad. ¿Qué pasó? Son 2 verdades, una mentira. ¿Todos concuerdan con la tercera? Ok, es correcto. Tengo 16 años de casado con mi esposa. Y cuando suena el teléfono, uno tiene identificador. Todos los teléfonos saben, tienen identificador de llamada.
Y inclusive no tengo ni siquiera que ver, contesto. Y yo ya conozco su voz. Yo ya sé quién es ella. Identifico plenamente quién está al otro lado del teléfono. Inclusive ella puede estar acá y hay muchas voces y ella me llama y yo sé que es ella que está llamándome. En medio de un montón de voces. Todo el mundo puede decir, pastor, pastor, o Alejandro, Alejandro. Y ella dice, Alejandro, yo reconozco su voz. Y el punto de esto, a lo que quiero llegar con esto, es que precisamente eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que usted y yo inmediatamente podamos reconocer su voz. Él está interesado en tener una comunicación fluida entre usted y yo. Que usted inmediatamente pueda reconocer su voz y seguirle. Y es maravilloso, ¿no creen ustedes que es maravilloso? El creador del universo, el que creó el cielo, la tierra, las plantas, los animales, el hombre, la mujer, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Es maravilloso, ¿no? Muy, muy maravilloso. Y creo que es un punto donde uno, como conocedor o tan siquiera quisiera como acercarse al Señor Jesús, pueda entender esta verdad que está inmersa en la palabra de Dios. Porque es importante que usted y yo hoy entendamos esta verdad. Él quiere tener una relación personal con usted, con usted, con usted, con usted, conmigo. Porque si no, usted va a tomar la palabra de Dios y va a orar y usted va a tener una incertidumbre muy seria en que ¿será que me quiere hablar? Y si leo una escritura y no la comprendo o no quiere, o no me dice o no aprendo nada, y si, ¿qué será? Que si oro y él no me escucha. Pero él siempre está atento. El asunto somos nosotros. El problema son las personas, no Dios. Porque Él está esperando por usted y por mí. Él está hablando constantemente. Y la persona que tiene oído, que escuche. Y no solo eso. Él quiere que usted escuche su voz y que usted le siga. Ese es otro problema serio. Y es un problema que se está viendo a nivel de personas que han caminado creyendo en que el Señor Jesús es su Salvador. Yo sé que esto no sucede acá en esta iglesia, quizás en otras congregaciones. Pero hoy Dios quiere que usted escuche su voz y le siga. En una parte de la Escritura se relata también que el Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, el Señor Jesús le respondió algo que está escrito en Deuteronomio 3, que dice así: el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Estamos entendiendo esto? Debemos vivir de las palabras que salen de la boca de Dios. Estas nos nutren y alimentan incluso mejor que la comida verdadera. Esta verdad es asombrosa. Punto número 1. Vamos a ver 3 puntos fundamentales. Dios quiere que vivamos por su voz. A veces es difícil para los cristianos esto. Pongámonos sinceros. A veces es difícil. Se dificulta esto.
Y usted tiene que experimente una relación profunda, intensa con Dios a través de su Hijo Jesús. Es fundamental esto, porque a veces nos metemos de lleno en los problemas. Y estamos metidos en los problemas, y metidos en los problemas, y metidos en los problemas. Y estamos en una época donde los problemas van a estar, iglesia. Y a pesar de los problemas, usted debe de escuchar la voz de Dios y seguirle a pesar de los problemas. Y no es que menospreciemos los problemas o las situaciones o los enredos en los que nos metemos nosotros. El asunto es que a pesar de, Dios quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Él es el buen pastor. Esto es personal. Nadie lo puede vivir por usted. Jesucristo es un ser vivo pensante. ¿Cuáles elementos deben incluir una comunión? Por ejemplo, una pareja de matrimonios. ¿Qué es fundamental? La comunicación. Estar debidamente comunicados, claramente comunicados. Es así lo que Dios quiere con nosotros. Tener una comunicación fluida entre usted y Dios. Permítame decirle que Dios habla. Y es un hecho bíblico. Podemos ir a los hechos de la palabra donde podemos ver cronológicamente que Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Él habló a Noé, le habló a Abraham, a Jacob, a Isaac. Le habló a Moisés, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. A todos los profetas le habló. Le habló inclusive a hombres y a mujeres. No podemos dejar atrás que ella le habló a Débora, a Ruth. En el Nuevo Testamento le habló a María, a Pedro, a Pablo, a Judas, a Santiago, a Juan en la isla de Patmos. Y hasta la fecha el Señor no le ha dado ronquera. Ni quiere. No me sale la voz. Él hoy sigue hablando. Él hoy sigue hablando. Y la gran pregunta en esta mañana: ¿usted está escuchando claramente la voz de Dios y está siguiéndolo como el buen pastor? No podemos pasar toda una vida escuchando mensajes y esos mensajes no puedan provocar algo dentro de usted que lo haga cambiar. Muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias y dices: es que Dios no me habla. Es que Dios probablemente no te va a hablar porque ya tú sabes qué debes hacer. Ya se dijo todo. Veamos un poco las profundidades de Juan 10. Número 2. Y es importante este punto también porque nosotros somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Y no debemos de confundir y debemos de tener claro por qué es que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Y es que esto es una cuestión de identidad. Diga conmigo: identidad. Identidad. Nuevamente: identidad. Duro. Identidad. Eso es
usted y yo escuchamos la voz del Señor Jesús, el buen pastor. ¿Por qué? Porque nos identificamos como sus ovejas. Es así, escuchar la voz no tiene que ver con lo que hacemos, con lo que necesitamos, con nuestros problemas. No. Esto tiene que ver con identidad. Se nos resuelve un problema, ya Dios no existe en nuestras vidas. Estoy viviendo buenos tiempos. Camino solito, bien. Vienen los problemas. Otra vez a doblar rodillas delante del Señor. No se trata de eso, iglesia. Se trata de que usted y yo tenemos una relación personal con nuestro Dios todos los días, porque nos identificamos como las ovejas del buen pastor. Escuchar la voz tiene que ver con lo que usted y yo somos hoy. ¿Me estoy explicando bien? O sea, escuchar la voz de Dios es lo que usted y yo somos. ¿Y qué somos? Exactamente. Somos sus ovejas. Y escuchar la voz no es principalmente un comportamiento, porque también nosotros lo vemos o lo anotamos como un comportamiento. Ay, es que qué fiel este muchacho. No se pierde ni un culto, ¿verdad? Y la esposa, si lo conocieras en la casa, lo gruñón que es. Es que esto no tiene que ver con el comportamiento, ni tiene que ver con lo que usted y yo somos. Nos debemos identificar con el buen pastor que escucha su voz y le seguimos. No puede ser que pasemos toda una vida tratando de cambiar nuestro carácter, tratando de moldear algo. Este mensaje de esta mañana es la solución a muchos problemas de la actualidad. Porque muchos problemas de la actualidad tienen que ver con carácter, con determinación, con identidad, con lo que usted es y con lo que yo soy. Claro, hay algunos problemas que vienen, como dice el chavo, sin querer queriendo. Es decir, no los esperamos. Pero yo me identifico con el pastor y le sigo. Porque a pesar de, estoy caminando con el buen pastor. Y más adelante vamos a ver a dónde nos guía el buen pastor. Ay. Veamos un poco de información en la palabra de Dios. En esta parábola del redil, el francés nuevamente, me van a disculpar. El redil, estoy ya en clases de francés, prontamente ya no me voy a enredar. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús habló acerca de esta parábola, no le entendieron. Y tuvo que volver a hablar de eso. Vean qué interesante lo que está pasando. Es una escena maravillosa. Vamos al capítulo 10, verso 1 en adelante. Debemos de identificarnos como sus ovejas. Nosotros no escuchamos a Dios por lo que hacemos. Escuchamos a Dios porque fuimos diseñados para escuchar a Dios. Usted agarra el perrito de su casa y usted le agarra la cabecita. Y usted le dice, perro feo, perro feo, perro feo. Y él está moviendo la colilla. Y ahí está, y usted, perro feo, hediondo, feo, y está.
Él no está entendiendo que usted lo está insultando, pero usted y yo estamos capacitados para escuchar la voz del buen pastor y seguirle. Esa es la gran diferencia. Apláudale al Señor, sí. Juan 10, capítulo 1. Ciertamente les aseguro que el que entra por la puerta al redil de las ovejas, el que no entra, por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Vean qué maravilloso, cómo el Señor Jesús habla claro aquí. Y yo me quedé pensando, y cuando estaba estudiando eso, yo digo, esta gente, ¿en qué estaban pensando? Está sencillo esto, profundo, pero sencillo y claro. Él está diciendo, número uno, de que el que no entra por la puerta, es un ladrón, es un bandido. Entra por otro lado. Pero el que entra por la puerta, ¿verdad?, las llama todas por su nombre y las saca. Pero vean qué interesante aquí. Cuando las ha sacado dice toditas. Todas. Él va por delante. Y ahí vienen las ovejas. No se pierde absolutamente ninguna, porque está reconociendo la voz de su pastor. Y nosotros necesitamos seguir la voz del buen pastor hoy en día. Y aunque se vea usted cristianito y cristianita, y aunque me vean a mí aquí exponiendo esta palabra, en algunos momentos no hemos seguido la voz del buen pastor. Hemos tomado decisiones que no han sido las correctas. Y ya el buen pastor habló, Mocaíta, no es por ahí. Y algunas ovejitas en el camino se convierten en cabritos. Pero no vamos a hablar de eso. En otra ocasión. Ustedes saben. Y es aquí donde entra algo maravilloso y una pregunta fundamental. Porque la Escritura dice, vamos a ver, dice, y cuando las ha sacado todas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Dice, porque conocen su voz. Y entonces cualquiera puede decir, bueno, aquí queda un hueco en la historia de esta parábola. ¿A dónde lleva las ovejas el buen pastor? Donde David escribe el Salmo 23. Qué conexión más maravillosa. Vean, y les voy a leer una versión maravillosa que dice Jesús, Salmo 23, dice, Jesús nos guía a verdes pastos, a áreas de provisión y descanso. Él nos guía con seguridad a través de los valles oscuros. Problemas, ¿no? ¿Qué hablamos? Problemas, ¿no? Llenos de problemas e incertidumbre. Él siempre va delante de nosotros con su vara y su cayado de guía y consuelo. Él prepara un banquete abundante de provisión, aún en la presencia de nuestros enemigos. Justo frente a la oposición misma. Y finalmente Jesús nos lleva ¿a dónde? Al cielo, donde vamos a habitar eternamente con nuestro Creador. Y ahí es donde le damos un aplauso al Señor, porque Él nos está llevando
por el camino correcto. El asunto es escuchar su voz claramente. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios claramente y con regularidad. A veces le pregunto a la gente, ¿y qué? ¿Dios te habla? Ay, sí, a mí me habla mucho. Y es maravilloso. Pero el asunto no está en si le habla mucho o poco. El asunto es, tú sigues la voz del buen pastor. Número 3, verdades fundamentales. Es importante todo esto porque hay preguntas, dice, bueno, ¿y cómo yo escucho? ¿Cómo yo? Y está claro, el Señor aquí hablando y usted tiene que proponerse tener una relación personal todos los días con el Señor. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la oración, de la intimidad con el Señor. Un desarrollo pleno, amplio con Él. Y llegamos acá a estas verdades y es que a veces, hablando sinceramente, y lo que estamos hablando, a veces las ovejas no siguen la voz del buen pastor. Y no me levanten la mano, por favor. Y podemos ver en la Biblia ejemplos de personas que se desviaron de este propósito del Señor. Reyes que iniciaron una buena obra y al final se desviaron. David, por ejemplo, cometió adulterio. Saúl, por ejemplo, y otros más. Pero busquemos una sinceridad interna, amado hermano y hermana. Eso se trata esta mañana. Saben, a veces usted no escucha o no sigue la voz de Dios por una desobediencia, una desobediencia voluntaria. Es decir, usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Porque no quiere seguir la voz del buen pastor. Usted quiere hacer lo que usted cree que es correcto. Es un ejemplo. Yo sé que a usted no le ha pasado. Pero puede ocurrir que Dios le esté diciendo a usted, este no es el camino. Y usted, no, es que no, este tiene que ser. Este tiene que ser. Nuestras expectativas tienen que alinearse a las expectativas de Dios. No Dios a sus expectativas o a mis expectativas. Eso es una diferencia muy grande entre las ovejas que siguen la voz del buen pastor a las que no siguen. Porque se ajustan a las expectativas de su pastor. Porque él sabe dónde está el mejor pasto para cada oveja que está al cuidado. Otras veces la gente no escucha la voz de Dios porque no han aprendido esto. Porque necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Pero la buena noticia es que podemos desarrollar esta parte fundamental. Podemos aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Ya vimos de que el Señor Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Y de hecho no hemos leído esa parte de la Escritura, pero eso está en el verso 7 de este capítulo 10, donde el Señor una vez más les dijo, porque no habían comprendido la parábola del redil, dice, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas.
¿Ah? Todos los que vinieren ante mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no los oyen. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y aquí podemos rescatar dos verdades fundamentales para que usted salga de acá entendido de que usted puede aprender a escuchar la voz de Dios. Pero no solo aprender a escuchar la voz de Dios, es seguirla. No nos podemos quedar en la mitad del entrenamiento o del aprendizaje. Es como aprender a manejar y después no manejo más. ¿Me explico? O como ir al restaurante de la comida más rica, o ir a un lugar donde le ofrezcan a usted la mejor comida, sentarse y solamente pedir un vaso de agua. No tiene sentido, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Primera verdad, nuestra capacidad de escuchar a Dios es innata. Esto no tiene que ver con que si usted es muy tontito, muy tontita, como nos dicen a veces en las escuelas. O cuando dicen, no, es que usted es como una macetera, del corredor no pasa. Etcétera, etcétera, etcétera. No, eso tiene que ver con algo innato. Ese ADN, usted tiene el ADN del Señor. Es algo innato, es un instinto. Es como cuando usted le preguntan, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Es algo que ya sale. Escuché a una persona que me decía, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y lo llaman de trabajo y le preguntaron a otro, ¿cómo está? Ah, yo bien, gracias a Dios. Y cuelga y le digo, de ahí, no sos que sos ateo. Hasta el ateo lo trae, innato. Como creyentes, escuchar a Dios se da naturalmente. Saben, usted, mamá, papá, escucha a sus hijos y usted los identifica. Claramente usted va a un lugar, un centro comercial donde hay un montón de chiquillos corriendo y jugando y se chocan entre sí, papá. Y uno de los suyos se cae y se golpea y llora. Y usted ve a la mamá e inmediatamente se suspende. Porque ya identificó el llanto de su hijo. Es el mío. Voy por él a ver qué pasó. ¿Cierto? Es algo innato. Y yo le pregunto, mamá, ¿cómo aprendiste eso? Es difícil de explicarlo, pero ustedes saben que está ahí. Ustedes pueden estar dormidas y ustedes tienen un bebé y el bebé apenas hace un ruidito. Por más profundas que ustedes estén dormidas, ustedes se despiertan a ver qué está pasando. ¿Verdad? Veo cabezas asentando. Y si yo les preguntara, ¿y cómo aprendieron eso? Es difícil de explicar, pero es algo innato. Es algo que viene en la naturaleza de cada mamá. Son como esas, como esas leonas que cuidan a sus cachorros. Es algo tremendo. Pero es algo que viene, algo interno en ellas. Así somos nosotros con Dios. Inmediatamente Él habla a nosotros. Sí, papá. Sí, pastor, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Por ahí voy. Esa es el camino correcto, la actitud correcta
de las ovejas que se identifican con el buen pastor y que siguen al buen pastor porque los lleva por lo que habla ese Salmo 23 que ahorita lo acabamos de leer. Las ovejas nacen como ovejas. Ellas nacen con la capacidad innata para escuchar al pastor. Están entretejida en la secuencia misma de su ADN. Wop, 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 wop. Estuve estudiando un poco acerca de esto y dicen que en Israel varios pastores llevan a sus ovejas a un lugar donde pastan juntas y están como 3 pastores y todas las ovejas ahí. Y ellos no están preocupados de que, uy, ¿cuáles son las mías? Las voy a pintar de verde hoy para que no se me confundan, ¿verdad? Y ellas están pastando y todas se revuelven ahí, Bueno, y están los 3 pastores hablando y dice, qué gorda está aquella, ¿será la tuya o la mía? Yo no sé. Bueno, cuando me voy nos damos cuenta. Y uno de los pastores dice, ya me voy a ir a tomar café. Digamos que era un pastor que vive allá y era tico. Y entonces el pastor dice, wop, 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 wop. Inmediatamente sus ovejas reconocen la voz de su pastor. Su pastor no se preocupa, ni las cuenta. Y él camina y ellas van detrás de él. Porque ellas se identifican con el pastor. Te identificas hoy con el buen pastor. Él hace wop, 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 wop. Y tú inmediatamente sacudes la cabeza y te despabilas. Y dices, me estás llamando, Señor, ¿a dónde? Vámonos ya. Y tú sigues. O te quedas ahí, haciéndote, como decimos, gracias. Como decimos en el buen tico, haciéndose el ruso. Wop, wop, wop. No es conmigo. No, amada iglesia. Es necesario que usted y yo comprendamos esto. No podemos de ninguna manera hacernos los soviéticos cuando el buen pastor está hablando. Y si usted está escuchando, usted tiene que seguir esa voz, porque te vas a meter en problemas. Amén. La palabra de Dios a nosotros nos identifica como ovejas. Es un simbolismo, es algo que el Señor Jesús utilizó como una parábola. Y si alguna vez tenemos temor de que no vamos a escuchar la voz de Dios, saben, debemos de tener calma y declarar todo esto que está en el libro de San Juan capítulo 10, porque Él sí te va a escuchar, sí te va a hablar y tú le vas a escuchar claramente. Es claro el Señor. Cuando confiamos en Cristo para recibir salvación, cuando usted dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Usted ha nacido de nuevo con oídos espirituales. Cuando volvimos a nacer y cuando se nos dio una vida juntamente con Cristo, recibimos esa capacidad. Es algo impresionante. Es algo que es casi difícil de explicar. Pero acá en la Biblia lo vemos tan fácil y no hay necesidad de estar dando tanta explicación. Es creer lo que la Biblia dice, de que usted tiene una capacidad innata. Es parte de nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo instinto, poder escuchar a Dios. Nos convertimos en sus ovejas espirituales.
Pero hay una segunda verdad importante, es que nuestra capacidad de escuchar a Dios no solamente es innata, también se aprende. Porque cuando usted y yo nos acercamos al Señor y recibimos salvación, somos como bebés espirituales. Estamos empezando una experiencia maravillosa con nuestro Dios. Y nuestros niños, por ejemplo, cuando nacen, no nacen con el chip de la obediencia. No nacen con el chip de que deben de compartir. Papá y mamá tienen que involucrarse plenamente para que ellos, conforme van creciendo, van aprendiendo obediencia y van aprendiendo a compartir. Lo vemos con Santiago. A veces cuesta. Hoy en la mañana, por ejemplo, tenía una máscara de Spider-Man y no la quería traer. A él no le gustan las fotos. Usted lo logra ver en una foto y eso es como un milagro. Y ahora yo le digo, tomémonos una foto ahí. No, yo no quiero foto. De vez en cuando, payaseando, lo agarra uno y se toma una foto con él, pero no le gusta. Y entonces yo quería que trajera la máscara para tomarnos unas fotos. Y no. Entonces, cuando yo le digo que me la preste para ver si me queda a mí, porque yo sí quiero tomarme una foto con la máscara, me dice no. Porque es mía. Y además a usted no le queda. Empiezan con esas excusas, ¿verdad? Y esas cosas, porque él está creciendo. Y al final, pregúnteme si traje la máscara. Pues la escondió. No quiso traerla. Y lo que quiero decir con esto es que cuando venimos al Señor, ese es nuestro comportamiento. A veces venimos con situaciones o comportamientos que para nosotros son correctos, pero para Dios no. Y el Espíritu Santo de Dios que que entra en usted, empieza a hacer una obra maravillosa y usted empieza a ser transformado y transformado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, y empieza ahí a desarrollarse algo maravilloso dentro de usted. Y permítame decirle de que escuchar a Dios no se trata de reglas, no se tratan de recetas, no se tratan de tácticas, técnicas, etcétera, etcétera. Un día me estaban hablando de un libro que se llama La Ley de la Atracción y muchas cosas ahí que muchas personas pueden practicar. No. Tener una relación con el Señor es simplemente acercarse a Él y tener una conversación de tú a tú. Así como Él se sentó con Moisés en algún momento y dice la Escritura que Él hablaba con Moisés cara a cara como que si fueran amigos. No se trata de cosas oscuras, de misterio, tengo que poner cortinas oscuras en el cuarto, encender lámparas, el incienso. Pero usted se puede sentar en el comedor de la casa a comer y ahí puede estar la presencia de Dios hablándole a usted que no se coma esos chicharrones porque les va a caer mal. Y usted lo va a escuchar y usted ya tiene ese plato de chicharrones ahí. Y usted dice, no puedo comerlos. Estoy escuchando la voz del buen pastor. ¿Me explico? Y surge la pregunta, qué interesante. Si nacemos con una capacidad innata de escuchar a Dios, ¿por qué debemos aprender a escuchar a Dios? Suena contradictorio, ¿no? Pastor, va a decir, pero usted dice de que tenemos la capacidad innata. ¿Y por qué debemos aprender? Porque es muy similar a cuando usted sabe de que usted ora al Señor,
pero debe de aprender aún más cómo orar al Señor. Dice la Escritura, porque muchas veces las oraciones que se pueden hacer van llenas de pedidos innecesarios al Señor. Y ahí van, y ahí fluye todo eso. Y usted con una fe inocente, les voy a contar esta otra anécdota. Estaba un domingo con mi hijo y de pronto se me acerca, estaba acostado descansando y mi niño se acerca y me dice, papá, yo quiero un teléfono celular, me dice, para que yo te pueda llamar, porque es que yo tenía uno y se me perdió. Entonces yo quiero llamarte. Claro, ese es el truco, porque realmente lo que lo quieres para jugar. Tiene 5 años. Y entonces le digo yo, bueno, oremos al Señor, a ver qué pasa. Bueno, está bien, papi. Y empezamos a orar inmediatamente. Le digo yo, repita conmigo, Señor Jesús, y ya lo guié a una oración, ¿verdad? Pequeña, que él pudiera entender y pudiera articular con sus palabras. Y me dice, al ratito me dice, papi, pero no lo ha traído todavía. ¿Qué pasó? Ve, no me escuchó. Es que a mí no cumple mis deseos, pero los deseos de mi compañerita tal sí los cumple. ¿Saben? Ese es un tipo de comportamiento que muchas veces a nosotros los adultos nos pasa con nuestro Dios. Y dice la Escritura de que si nosotros oramos y pedimos todo lo que esté en la voluntad de Dios, se va a cumplir. Esas son cosas que uno en el camino va aprendiendo. Y va uno afinando nuestras oraciones al Señor y uno va haciendo oraciones más efectivas delante del Señor. Conforme uno va creciendo, va desarrollando una madurez espiritual que nos lleva a ese punto. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Pero aquí hay una condición, conforme a la voluntad suya o de Dios, mía o de Dios. Ese es el punto. Entre más nos acerquemos al Señor, empezamos a madurar más. Cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, a seguirlos, a tener una obediencia voluntaria al Señor, vamos teniendo una madurez importante. Y nuestro papá mismo va viendo. Y va a decir, lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando van creciendo, tiene buenas notas, los motiva a uno con algún premiecito, algo, no sé. Cuando usted va aumentando su capacidad, Dios va viendo que usted tiene más capacidad para algo y lo va poniendo en más, y lo va poniendo en más, y lo va poniendo en más, y va a delegar más. Somos administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Usted tiene recursos valiosos que Dios ha puesto en sus manos. Verifique si usted los está administrando de buena manera. La Biblia habla de la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntario? ¿Qué no es voluntario? ¿Cierto? Dice la Escritura de que hay voluntades no específicas, voluntades específicas. Y por ejemplo, una voluntad no específica es, por ejemplo, esta Escritura que está en Juan 14, 21, que dice, el que tiene mis mandamientos los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. No tiene una voluntad específica de parte de Dios, solamente que amemos al Señor. Hay otras partes de las Escrituras que hablan de voluntades específicas de Dios. Como por ejemplo esta donde el Señor Jesús
habla acerca de la gran comisión. Dice, pues, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar los mandamientos. Hay otra parte donde Dios nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo y que seamos agradecidos en todo, que nos apartemos del pecado y seamos santificados, y que nos conformemos a la imagen de Dios. Estas son instrucciones generales para todos. Pero a veces nos quedamos y pensamos de que Dios habla de una forma general acerca de su voluntad y nos quedamos ahí. Pero saben, Dios también dio instrucciones acerca de su voluntad de manera específica. Y le voy a dar un ejemplo. Dios le dice a Abraham que deje todo lo conocido y que se vaya a una nueva tierra. Este fue un llamado específico de Dios hacia Moisés. Póngase de pie, por favor. Nosotros no debemos de quedarnos solamente en la voluntad general de Dios. Porque si Dios le dio instrucciones a Abraham específicas y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, yo creo que de igual manera lo puede hacer con usted y conmigo. Y quiere llevarlo a que usted coma pastos frescos, que usted sea un hombre y una mujer plena en Él, a pesar de cualquier circunstancia. Nos conviene escuchar la voz del buen pastor y seguirla. Jesús es el buen pastor.